Jan Hendrix, Tierra Firme. Desde su llegada a México en 1975, Jan es una figura clave en la escena artística del país, produciendo obras inspiradas en la estética del viajero y naturalista, incorporando experiencias visuales y culturales. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, en Ciudad Universitaria, del 4 de mayo al 22 de septiembre de 2019. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos escuchen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Les habla su amigo Emanuel López y Jennifer Hincapié, quienes en esta ocasión conversaremos con nuestros invitados, los cuales nos hablarán de la importancia de las vacunas. Para hablar sobre dicho tema nos acompaña el doctor Juan José Mazón Ramírez, quien es médico cirujano con especialidad en medicina familiar por la Facultad de Medicina de la UNAM y jefe de la subdivisión de medicina familiar de la División de Posgrado de la Facultad de Medicina. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia del doctor Eduardo López Ortiz, quien es médico cirujano con especialidad en epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM y también trabaja en la subdivisión de medicina familiar de la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. El día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM. Nos pueden escuchar a través del 860 del AM y seguir nuestra transmisión en vivo a través de la plataforma del Facebook Live de la Facultad de Medicina, @FacMedicinaUNAM. Allí nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para este interesante tema del día de hoy. En Twitter nos pueden encontrar como FacMedicinaUNAM y en Instagram como Facultad de Medicina UNAM. También nos pueden llamar a los números telefónicos, que tenemos dos líneas telefónicas, que es el 55 36 89 89 o LADA sin costo al 01 800 505 26 88 para nuestros amigos y amigas del interior de la República Mexicana. Para dar inicio a nuestro programa, estimados doctores, si les parece bien, vamos a escuchar una pequeña cápsula histórica relacionada con el tema de las vacunas. (1796) El médico Edward Jenner realiza el primer intento de vacunación. El 14 de mayo de 1796, el médico británico Edward Jenner lleva a cabo su legendario experimento de inmunización con linfa de viruela vacuna, con la cual inaugura la era de la vacunación. La vacunación con viruela humana consiste en trasladar pus de individuos levemente afectados por la viruela a personas sanas. Esto se practicaba en China, India y Turquía mucho tiempo atrás. En Gran Bretaña se dio a conocer hasta 1717, a través de una carta enviada por Lady Mary Wortley Montagu. Pero a partir de 1722, cuando la variolización, inoculación de la viruela humana, se introdujo en la corte, empezó a extenderse por todo el país. Y a partir de 1749, desde Ginebra, también se extendió por el continente europeo. En la época de Jenner, la variolización era ya una práctica bastante conocida por la población. Los campesinos sabían que la llamada viruela vacuna producía una erupción extraña en las ubres de las vacas, y esta podía contagiar a los sirvientes encargados de ordeñarlas. Pero, cuando había una epidemia de viruela, estos sirvientes permanecían inmunes o enfermaban en raras ocasiones. Las escasas vacunaciones preventivas no llamaron la atención a nadie hasta 1798, cuando Jenner interrumpe su investigación sobre las causas de los efectos de la viruela vacuna. Las observaciones de Jenner dicen lo siguiente:
Para observar mejor cómo evoluciona la infección, inoculó la vacuna a un niño sano de 8 años. La vacuna procedía de una póstuma del brazo de una ordeñadora, a la cual había contagiado una vaca. El 14 de mayo de 1796 se le inyecté al niño a través de 2 cortes superficiales en el brazo, cada uno de los cuales tenía la anchura de un pulgar. El 7º día se quejó de pesadez en el hombro. El 9º perdió el apetito. Tuvo algo de frío y un ligero dolor de cabeza. Durante todo el día se encontró enfermo y pasó la noche inquieto, pero al siguiente día volvió a encontrarse bien. La zona de los cortes evolucionaba hacia la fase de la supuración, ofreciendo exactamente el mismo aspecto que adquiere la materia virulosa. Para cerciorarme de que el niño levemente infectado por la viruela vacuna había quedado realmente inmunizado contra la viruela humana, el 1 de julio le inyecté materia virulosa que había extraído con anterioridad de una póstuma humana. Fuente: Crónica de la Medicina. Intersistemas Editoriales. Producción a cargo de Erika Lamilla. Voz: Andrea Candy. Bueno, pues ¿qué tal te parece, Jennifer? Y a nuestros invitados damos inicio con esta interesante plática sobre vacunas. Así es. Les recordamos nuevamente que tenemos teléfonos en cabina. Es un LADA sin costo, el 01800-505-2688 y el 5536-8989 con 2 líneas. Doctor Mazón y doctor Eduardo, ¿te puedo decir Eduardo, claro, por favor? Sí. Muchas gracias. Yo quiero empezar preguntándoles ¿qué es exactamente una vacuna? Bueno, pues una vacuna sería algún producto que se aplica a las personas que como consecuencia de esa aplicación podemos tener una respuesta de protección hacia algunas enfermedades. La forma en que se desarrollan las vacunas pueden ser muchas y las formas en las que estas respuestas de protección se pueden desencadenar son muchas, son muy variadas. Pero bueno, en esencia, en definición, es este producto que va a darnos protección y dar protección también a otras personas. Ok. ¿Y cómo se pueden obtener las vacunas? ¿De dónde vienen? Bien, en realidad hay muchas metodologías que se utilizan en este momento. Los campos de investigación tienen varias formas en que están desarrollando las vacunas. Como una forma de resumen sería esta forma en la que en algunos procesos se utilizan los microbios de formas atenuadas, en algunos otros casos se utilizan de formas muertas o inactivadas, pero hay otros métodos que se están utilizando, que han utilizado para generar y para desarrollar vacunas, en donde se hacen modelos híbridos. Por ejemplo, en algunos casos se utilizan algunos tipos de virus que están modificados de alguna manera para poder tener información que proteja con las vacunas. Entonces, no hay una sola forma en la que se producen las vacunas. Esto depende mucho de hacia qué se quiere proteger y cuáles son las características del microbio hacia cuál se quiere proteger, para desarrollar una estrategia para que el cuerpo sepa montar una respuesta hacia eso. Eduardo, o sea que básicamente una vacuna es como la inyección de un pedacito de la enfermedad. Sí, podría ser, y es interesante que menciones la palabra inyección, sí, porque precisamente es uno de los temas que pues tienen también otra parte de investigación importante. Me refiero a que esta parte de la inyección es algo que en algunos casos se puede evitar y en algunos otros casos es deseable. Es decir, hablando también y complementando un poco la respuesta anterior, las vacunas van a tener mejor respuesta en la medida en que se acerquen más a la forma en que de forma natural tú te expondrías a una enfermedad. Entonces puede ser que algunas vacunas, la mejor estrategia que tú puedas tener para proteger sea una vacuna, digamos, nasal. En otras ocasiones son vacunas orales. Okay. Entonces quizás esto de la inyección, por eso yo utilizo la palabra aplicación, porque no necesariamente es con una jeringa, sino que hay otras vías en las que... Pero sí, la idea es introducir una parte del microorganismo al cual nosotros nos queremos proteger y que el cuerpo sepa reconocer esa parte, y en el momento en el que se vuelva a enfrentar a ese microbio pueda montar una respuesta, pueda reaccionar contra eso. Ok. Doctor Mazón, ¿y cómo se originan las vacunas? Bueno, desde el punto de vista histórico, sabemos nosotros que desde hace ya 3000 años
en China, ya en la cápsula se comentaba algo, Claro. en China ya tenían algunas actividades de este tipo. Allá lo que hacían era inocular la piel de los individuos sanos con las costras secas o el líquido de las pústulas de la viruela. Okay. Desde hace ya más de 3.000 años en China. Y lo hacían precisamente con la viruela. La viruela provoca unas pústulas en la piel, lo que algunos le llamaban el grano de la viruela, y se tomaba ahí la secreción y eso se hacía una escariación en la piel y entonces Era una manera de introducir. se le introducía el virus y provocaba una defensa, provocaba, como decía Eduardo Lalo, ya la producción de anticuerpos que los iban a proteger. Inmunidad. Provocar una inmunidad. Bien. Esta medida pues daba lugar a una infección limitada, porque en realidad pues era una infección. Claro. Pero una infección limitada, poco grave, con una mortalidad muy baja en relación con la que se producía lo que producía un brote epidémico, ¿no? Y libraba a los sujetos a adquirir la viruela. Okay. Esto que los chinos empezaron hace 3.000 años, esta práctica se llamó variolización. Okay. Así, ese fue el nombre que ya se le llamaba variolización, y se extendió en Asia, pasó a Europa en el siglo XVIII y fue muy popular por muchos años, tanto en Inglaterra como en sus colonias. Ese es el antecedente más antiguo que conocemos. Ahora bien, entre 1770 y 1776, un médico inglés, Eduardo Jenner, analizó lo que él observaba, lo que ya veíamos, que los que manejaban las vacas, las que ordeñaban las vacas, pues no se enfermaban. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque estos manejadores de vacas eran inmunes a la viruela y vio que estaba relacionado con un contagio accidental que de la infección benigna del ganado vacuno. Ganado vacuno. Okay. Y ahí viene la palabra vacuna. De vaca. Claro, del ganado vacuno, exactamente. Okay. Por de ahí viene la palabra. Que era muy similar a la viruela humana. Jenner, pues, estudió la enfermedad animal y sus efectos en los contagiados. Y experimentalmente la inoculó en niños quienes no habían padecido la enfermedad. Y quienes después no se contagiaron de la viruela, a pesar de haberlos puestos en contacto con material muy virulento obtenido de pacientes que tenían precisamente la viruela. En 1796 se inició la vacunación de menores de edad y en 1798 se dio cuenta de que estos resistieron ventajosamente a las epidemias de la viruela. Por supuesto que no todo fue así muy como lo estamos contando. Jenner tuvo muchas críticas y tuvo mucha oposición. El procedimiento, a pesar de todo eso, se difundió en Inglaterra, pasó a la Europa continental y después a todo el resto del mundo. Así pues, a finales del siglo XIX se perfeccionó la técnica de Jenner de la multiplicación del virus vacunal en la piel escarificada ya de bovinos o de ovinos. Ahora, para 1958, la URSS propuso ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la instalación de un programa mundial de erradicación de la viruela, y este programa fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud en 1959. El programa no fue muy exitoso y entonces fue reorganizado en 1965 y 1967. Al inicio del programa se tuvo la meta de vacunar al 80% de la población mundial. Un gran reto. El gran reto era vacunar al 80% de la población del planeta Tierra para poder erradicar la viruela. Fue una meta muy
pues muy alta, muy ambiciosa, pero en realidad ¿Y si se logró, doctor? Pues, claro. Okay. Se logró interrumpir la cadena de transmisión, pero con una cobertura menor. Se dieron cuenta que no era necesario cubrir el 80%. Hubo una estrategia en donde había un caso de viruela y pues se rodeaba a todos vacunando, ¿no? Claro. Claro. Para interrumpir precisamente la transmisión. Por eso, para bloquear, como para diría, bloquear como un bloque ahí. Exactamente. Por ejemplo, fíjese lo que trae esto. Si un niño no está vacunado, pero todos sus compañeros sí están vacunados, sirven de barrera para lo protegen, es su escudo. Sí, pero si son muchos no vacunados, ¿dónde está la barrera? Claro. Precisamente por eso en Estados Unidos, a pesar de que hay vacunación, pero hay muchos no vacunados, tienen el gran problema ahorita de la aparición nuevamente del sarampión. Claro. Por eso tenemos ahorita en Asia la poliomielitis, por eso están regresando enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas. Doctor, yo tengo una pregunta, perdón que lo interrumpa. Hoy en día, ¿qué porcentaje de la población de la humanidad puede estar vacunada? Más o menos estadísticamente. ¿O todos? Pues no tenemos datos así concretos, pero yo sí estoy preocupado. El hecho de que haya brotes en Estados Unidos, el brote que haya en países europeos de sarampión, que haya brotes de poliomielitis, eso quiere decir que la cobertura está muy baja. O que la gente no ha cumplido con su obligación por eso, como ciudadano. Al no vacunarse, la cobertura está muy baja y entonces no hay barreras. Esta barrera Y volviendo a esta estrategia de vacunar a la población mundial, pues el último caso de viruela en el mundo se presentó precisamente en África, en el puerto de Merka, allá en Somalia, el 26 de octubre de 1977, hace 42 años. Está erradicada la viruela. Sí, que ya no se ha vuelto a presentar un caso de viruela. El último caso fue en 1977, allá en Somalia, en África. Y esperemos que así se mantenga, que eso es lo importante. Bueno, se está guardado el virus de la... tienen en Estados Unidos y en Rusia, tienen ahí con todas las medidas, ¿no? Con todas las medidas de seguridad. Y aquí la pregunta sería, ¿es viable tenerlo ahí? ¿Es ético tener el virus? Bueno, pero eso sería motivo de otra situación. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando esta barrera de la que usted habla, en donde muchas personas están vacunadas contra un virus, ¿de alguna manera el virus ya no está presente o simplemente todos estamos protegidos en contra de él y ese virus no tiene efecto en nosotros? Ya no está, el virus está la viruela lo tienen los humanos. Ajá. Las vacas tenían otro tipo. Son diferentes cepas, le llamarían. Pero entonces el virus sigue vivo como en el ambiente y simplemente somos inmunes. A ver, el virus, el virus va a estar circulando siempre y van a estar siempre circulando los virus que conocemos y otros emergentes. El hecho de que no estemos viendo algunas enfermedades, por un lado significa que las campañas de vacunación, por ejemplo, viruela, es la única enfermedad que se ha erradicado, es la única en la que se ha podido llegar hacia ese punto. En otras enfermedades se ha llegado a la eliminación regional. Hay que establecer la diferencia entre eliminación y erradicación. Y en algunos casos, por ejemplo, otra de las enfermedades que se han ido eliminando o los intentos han sido un poco más exitosos para eliminar es sarampión, aunque ya conocemos que precisamente el tema está volviendo hacia los medios y hacia la gente por los brotes que hay no solamente en Estados Unidos, sino en algunas partes de Europa. En Europa, en Ucrania, en Italia, en Francia tienen brotes que están activos todavía. Entonces, bueno, estos virus siempre van a estar, y estos y otros que no conocemos. Entonces, el hecho de que no lo estemos viendo no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también es importante entender que las vacunas, exactamente como explicó el doctor, van a funcionar como un escudo protector hacia las personas que por muchas situaciones no se pueden vacunar o no han tenido el acceso a la vacunación. Entonces hacia ellos también se extiende la vacunación
por parte de los que se están vacunando, pero de todas maneras van a surgir y van a empezar a... no podemos bajar la guardia en cuanto a esto. El hecho de que no estemos viendo las enfermedades no es un motivo para que digamos, bueno, pues podemos empezar a relajarnos con esto. Pues, diría al que contrario. es un doble gane esta parte como de vacunarte. ¿En qué sentido? Porque te proteges tú, pero también proteges a tu comunidad. Claro. Fue importante esa aclaración porque hace un rato ya hablábamos de erradicación. Ajá. La única erradicada, como dice Laura, es la viruela. Okay. Y el otro, el sarampión, El sarampión ya está no está brotando otra erradicado. vez. Claro. Podríamos decir está controlado. O si hablamos de erradicación, pues es regional. Uh-huh. Por ejemplo, si recuerdan ustedes hace unos años, antes de los Estados Unidos, unos niños de Canadá llegaron en avión y tenían sarampión. Y se dio la alerta epidemiológica y todos nos pusimos a vacunar, a fortalecer la vacunación. Es una de las vacunas que tiene reforzamiento, o sea, porque hay algunas vacunas que solamente se aplican para una sola ocasión y hay otras que hay que estar reforzando. ¿Por qué? Muy bien, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y para concluir. Yo tengo una pregunta quizá de orden social. ¿Qué factores pueden hacer que una familia o un grupo social no acceda a las vacunas? Bueno, independiente de todo este nuevo movimiento, digamos, antivacunas, etcétera. ¿Qué otro tipo de factores sociales puede hacer que, no sé, que yo no pueda acceder a una vacuna? Tiene que ver, como bien hiciste la introducción con la pregunta, son factores sociales y económicos. Tiene que ver con las vías de comunicación que puede haber en algunas zonas alejadas. Lo que dijiste, la accesibilidad que podrían tener las personas hacia llegar a centros de salud y que en esos centros de salud haya vacunas disponibles. Son dos historias diferentes. Por un lado, el hecho de que la gente sepa que debe de ir y que debe acudir a recibir sus vacunas o sus hijos a recibir las vacunas. Esa es una historia. Y por otro lado, la otra historia es que en ese centro de salud al cual vaya existan insumos necesarios para que pueda cumplir con su derecho y obligación, que es vacunarse. Es una política pública. ¿De salud pública, digamos? Es salud pública y es una política pública del Estado. Okay. Y también agregando a lo que señaló Lalo, pues también la cultura, la educación. Claro. Muchas veces la mala... Educación informada, bien informada. La información y la educación. Porque una persona mal informada, como veremos más adelante, pues son los que precisamente están ocasionando los problemas actuales. Y para concluir con la pregunta, pues eso fue la vacuna contra la viruela. Pero sí quisiera señalar dos hechos también bien importantes que se dieron en la historia. Ajá. Entre 1880 y 1885, Luis Pasteur. Claro, el gran sí, Luis Pasteur y su equipo trabajaron en la atenuación del virus de la rabia. Ellos, el virus era atenuado y este virus trabajaron en ello y lograron produciendo la vacuna antirrábica. Doctor, ¿a qué se refiere usted atenuado para que nuestros radioescuchas, que luego a veces ciertos tecnicismos médicos no comprenden, o científicos, pudieran comprender ellos? Digamos, la virulencia del virus salvaje, después de un proceso que en el caso de la rabia se llevaba en la columna vertebral de los animales, en el sistema nervioso, le quitan esa virulencia, esa fuerza para que les dé la rabia, pero sí provoca el que se produzcan anticuerpos. Sí. Digamos que está dormido, solo como atenuadón, como bajo. En algunos casos es virus, en algunos casos es muerto. Pero en otros, como en el caso de la rabia, era un virus atenuado. Y ahí entra en acción nuestro sistema inmunitario. Y entonces al inyectarle la vacuna antirrábica, se producían los anticuerpos para protegerlo contra la rabia. En México, la vacuna antirrábica con el virus fijo de Pasteur fue traída directamente de París en 1988, luego. O sea que el milenio pasado y el siglo pasado. Don Luis Pasteur trabajó entre el 80 y el 85, y para el 88 el doctor Eduardo Lisiaga ya había trajo a México
precisamente el virus fijo de Pasteur, y se inició su producción en México, aquí en la Ciudad de México. Aquí se produjo la vacuna contra la rabia y fue aplicada por primera vez en 1888, Wow. aquí en México. A mí me tocó ver todavía, por desgracia o lamentablemente, los últimos casos de rabia de niños allá por los años 90 todavía. Sí, todavía 90. Todavía, en los años 90 todavía me tocó ver algunos aquí en la Ciudad de México. Y otro hito histórico también que valdría la pena, al menos mencionarlo y ya no detenernos, pues fue el trabajo de los doctores Calmet y Guérin, quienes sus trabajos realizados en Francia también, allá en 1906, ya en pleno siglo XX, lograron la vacuna que conocemos como la BCG contra la tuberculosis. Wow. Entonces esta fue ya a partir Son de ahí, grandes aportaciones. grandes aportaciones, y se sigue trabajando precisamente en la producción de vacunas, De nuevas vacunas. para otras enfermedades. Por cierto, entre paréntesis, aquí el doctor Lalo acaba de estar en la Universidad de Oxford, en una estancia precisamente donde están trabajando, no sé cómo vayan en cuanto adelanto, en la vacuna contra el Zika. Wow. Él acaba de regresar Interesante. recientemente O sea, vienes calientito de conocimiento. de Bueno, conocimiento. bien, ajá, sí, que estuvo ahí trabajando en los avances para la vacuna contra pues estos fueron los orígenes, pues. Sí, si me lo permiten, hay una pregunta que yo creo que muchas de las personas que nos ven a través de redes sociales y que nos escuchan en el 860 de la AM en Radio UNAM, Amanda Cortés pregunta algo que parece que es un tema como muy de moda. Dice, ¿qué tanto es cierto que las vacunas están relacionadas con el autismo? Yo puedo deducir por lo que ustedes me han dicho que no, pero estaría muy interesante que nos contaran. Pues esa misma pregunta, bueno, voy a tomar el micrófono así, ya, sin que nadie me lo asignara. A ver, esa misma pregunta es parte del fundamento que toman algunos grupos para justificar su decisión de no vacunarse. A principios de la década de los 90 hubo un trabajo publicado por un doctor inglés en donde él reportaba la asociación que había entre la aplicación de una vacuna y que los niños a los que les aplicaban la vacuna desarrollaran autismo. Y pues unos años después, la revista en donde se publicó este reporte, pues tuvo que retractarse. Es algo que no sucede frecuentemente. La revista tuvo que retractarse porque se dieron cuenta, después de analizar los datos y de darse y de analizar su metodología, también la forma en que hizo su estudio, que no era cierto lo que estaba reportando. Contestando a la pregunta, pues no solamente es a través de este hecho de que se retractaron en la revista, sino que han habido durante este momento en el que se publicó hasta hace unos meses estudios en donde tratan de explorar precisamente esa pregunta y no han encontrado asociación entre la aplicación de esta vacuna y que los niños empiecen a desarrollar con más frecuencia autismo. Esta asociación es muy desafortunada y es desafortunado que se siga esparciendo este tipo de información precisamente porque alimenta ideas y alimenta tendencias en cuanto a dejar de vacunar a algunos niños. Como les comentaba, es una de las vacunas que precisamente son el punto fuerte de los grupos antivacunas que hay en estos países que comenté hace unos momentos, en el que ellos justifican que vamos, nadie quiere hacerle daño a sus hijos. Entonces ellos deciden informarse. Lo malo es que esta información la toman de fuentes que no son las más correctas y entonces empiezan con esto. Entonces, bueno, respondiendo puntualmente, pues no hay una algo, no hay evidencia que pueda sostener hasta este momento algo así. Y a pesar de que la idea, afortunadamente, se ha puesto a prueba varias veces con no solamente un caso, sino miles de casos, y a través de muchas formas de estudiar. Hay formas de estudiarlo desde el punto de vista epidemiológico, hay otras formas de estudiarlo desde el punto de vista inmunológico, neurológico, y no han encontrado esta asociación. Entonces, pues desde
en este momento se puede decir que son seguras las vacunas, ¿verdad? Yo quisiera agregar algo ahí, porque por el público que nos escucha, que sepa que este artículo del médico inglés al que se refiere Lalo fue publicado en la revista Lancet. Okay, que es de prestigio. Que es un gran prestigio. Entonces, ya cuando la revista Lancet hace la corrección y dice que esto no es cierto, pues el daño estaba hecho. Y muchos nada más se quedan con la primera versión. Sí, no se investiga. Pero en la misma revista se publicó precisamente la segunda parte, ya cuando la revista dice, oigan, pues el estudio no es confiable. No es confiable. Entonces, pero ya el daño estaba hecho. Claro. Y quien ahorita con la pregunta que hace la persona, la señora sobre autismo, la Amanda, pues sí, hubo un primer artículo, como ya señaló, y se publicó, y fue en esa revista, por si hay algún interés, en esa, pero después ya viene la aclaración. Hubo otra publicación y en la misma revista, como dice, eso no es nada usual de que después tú te tengas que aclarar y y más una revista y luego ya vienen los otros estudios que se han hecho y no se ha encontrado la asociación, y ese es el daño que se está ocasionando. Claro, y es un daño social. Y el gran problema, yo quisiera ver a los papás que ahorita sus hijos tienen sarampión y que les da una neumonía y mueren por sarampión, y en su conciencia que muere su hijo por no haberlo vacunado y haber creído algo que ha estado totalmente ya fuera de la verdad, ¿no? Claro. Doctora, si me lo permiten, vamos a hacer un pequeño corte, pero seguimos al aire en redes sociales y en Facebook Live. Muchas gracias, estamos regresando a nuestro pequeño corte en el programa del día de hoy. Estamos tratando un tema muy interesante que es el tema de las vacunas. Estamos con el doctor Juan José Mazón y el doctor Eduardo, que el día de hoy nos están aclarando y digamos vislumbrando realmente cuál es toda esta controversia que hay en torno a las vacunas. Yo tengo una pregunta quizá un poco en tono aclarador y quizá aclarador para mí, y por supuesto asumo que muchos radioescuchas tienen la misma intuición. Si lo que estamos haciendo cuando hacemos un proceso de vacunación es ponerle un poquito de la enfermedad, un pedacito del virus para fomentar entonces que el cuerpo genere sus propias defensas y entonces el mismo cuerpo de manera digamos natural se defienda ante este tipo de virus. ¿Estamos en lo correcto? Y eso también podría entonces desvirtuar toda esta vinculación con que las vacunas te enferman o que producen algún daño. Yo creo que el mejor ejemplo para quienes nos escuchan, las abuelitas. ¿Qué? Cuando un nieto tenía varicela, ¿qué es lo que decían las abuelitas? Que se le acerquen los demás. Los primitos. Los primos, y tráiganlos, que se acérquenlos para Así que es. De una buena vez ya queden vacunados, ya queden. A través de la misma Pues a través natural. Ellos los ¿no? acercaban al pacientito que tenía varicela para que ya también fueran de alguna manera. No quiero decir que era un virus atenuado, ¿verdad? Sí, claro. Pero ya lo hacían las abuelas. Había una intuición. Ya había justo. una intuición de que de una vez que le dé ahorita y que no le vaya a dar más tarde porque se les puede
genera puede más daño. generar más daño Okay. por la misma. Justo, perdón, doctor, desde nos está preguntando Alma Juárez que qué tan cierto es que la mejor inmunidad es la natural, que me imagino que va en la misma dinámica de lo que usted está respondiendo, ¿no? O sea, efectivamente lo que estamos haciendo es hacer que con la vacuna, lo que hacemos es que nuestro sistema inmune genere sus propias barreras para que los virus no puedan entrar, ¿no? Mire, cuando se daba la viruela, es un ejemplo, y a muchos se enfermaban. La mortalidad era muy alta, entre hasta el 40 y 50%. Otros no morían, quedaban con cicatrices y quedaban con muchísimas secuelas. No morían. Si se volvían a poner en contacto con un enfermo de viruela, ya no le daba viruela, ya estaba inmune. Pero vea el costo. El claro. 50% de la población muerta. Y las secuelas. Y luego las secuelas de cómo quedaban ellos. Claro. Entonces, sí, esa es la inmunidad natural. Pero no es la más Pero recomendable. no es la más efectiva. Pero yo creo que no es la más efectiva. Digo, sí es efectiva. Porque Sí, el que total. quedaba Sí, inmune, sí. pues ya no le volvió a dar Pero no es la viruela. más recomendable. Pero había muerto el 50%. ¿Cuántos de nuestros antepasados murieron en la conquista? Por sarampión. Por sarampión. No, por viruela. Por viruela. Sí, cierto. Fue Por viruela, claro. nada más por viruela y cocolisle murieron alrededor, se calcula que 20 millones de nuestros antepasados indígenas en la época. Y los que quedaron vivos, por supuesto que estaban inmunes. Claro. Fue una inmunización natural. Pero costaron 20 millones. ¿Y quedaron cuántos millones de indígenas? Claro. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es la inmunización natural. Ahorita que usted abordó, doctor, algo también de la historia, antecedentes de vacunación de México, ¿cómo llegó la primera vacuna? Porque por ahí escuché y leí algo del doctor Balmis, si no me equivoco. Sí. Ajá. Bueno, ya que estaba comentando de la conquista, Ajá. pues México ha sufrido grandes epidemias. Recordemos pues que durante la conquista los pueblos nativos sufrieron diversas enfermedades infecciosas. Se calcula que, repito, que murieron alrededor de 20 millones de habitantes debido a dos enfermedades, el cocolisle y la viruela, principalmente la viruela. A finales de 1595, estoy hablando del siglo XVI todavía, a finales de 1595 aparecieron 3 epidemias diferentes: sarampión, parotiditis y torbadillo. Durante los siglos XVII y el XVIII se presentaron brotes infecciosos de la peste, el tifo y otra vez la viruela. Okay. Fueron verdaderos azotes, tragedias. Por cierto, hay una mampara preciosa precisamente que habla de estas epidemias en el Museo de la Basílica de Guadalupe, que es muy famoso esta mampara, de un dibujo de las epidemias. Y bueno, el inicio de la vacunación se dio a partir de los trabajos, como vimos, científicos de Eduardo Jenner. 5 años después de que Jenner publicó sus trabajos científicos, el rey Carlos IV de España ordenó que la introducción de la vacunación se llevara a cabo, de la introducción de la vacunación contra la viruela, se llevara a cabo en todos los territorios españoles, tanto de América como de Asia. Okay. Podemos criticar a Carlos IV de muchas cosas, pero de algo que sí le tenemos que reconocer a la corona española fue esta gran empresa, y que yo considero que fue verdaderamente un hito histórico verdaderamente impresionante. Bueno, él ordenó, y a quien se lo encargaron fue precisamente a un hombre de una gran actitud, un gran valor, una gran dedicación, que fue el doctor Francisco Javier de Balmis. Él fue quien cruzó el océano y trajo la vacuna a México. Partió de La Coruña en 1803 con 22 niños.
Al principio, cuando estaban haciendo la planeación, querían traer hasta vacas en el barco por la pústula vacunal. Sí, sí, sí. Pero entonces dijeron, pues, vamos a llevar niños. Traían un niño que le habían puesto la vacuna y lo que le llamaban ellos el grano vacunal, la pústula, así le llamaban ellos el grano vacunal, duraba, permanecía un X tiempo en el niño. Entonces los separaban de los demás niños que no estaban contagiados o que no habían sido vacunados, porque si no se vacunaban todos en grupo, ¿no? Entonces ya que se iba a desaparecer el grano, tomaban el líquido del grano vacunal, le hacían una escoriación a otro niño y le aplicaban el pus vacunal. Como en relevo. Como un relevo, y entonces este niño pasaba todo el proceso, salía su granito, y entonces ya que se iba a quitar, le tomaban, y así trajeron durante la travesía por todo el océano la vacuna, la venían conservando de brazo a brazo. Llegaron a Yucatán el 25 de abril de 1804. Se logró la vacunación masiva en todo el territorio mexicano, desde Guatemala hasta el actual sur de los Estados Unidos. Y digo hasta el actual sur, porque ustedes recuerdan, en esa época México era extenso Centroamérica. La mitad que nos quitaron allá en 1847, que sería tema también muy interesante de platicar de la guerra del 47. Pero antes de llegar a Yucatán, el doctor Balmis pasó por Puerto Rico, por Venezuela y por Cuba, sembrando también o sea, tenía la encomienda. Él tenía la encomienda, pero además lo hizo verdaderamente de una manera heroica don Francisco Balmis. En 1805 partió del puerto de Acapulco hacia Filipinas, ahora con 24 niños mexicanos. Los 22, los iba resurtiendo, los digamos. 22 niños, bueno, ya los niños que trajeron de La ya Coruña, no, pues ya estaban vacunados. Sí, ya. Ahora, tomaron niños mexicanos que no habían sufrido viruela para llevar con el mismo método la vacuna a... También nuestros héroes anónimos. Nuestros héroes anónimos. Igual que la maestra de los niños españoles que venía con ellos, que son hombres que se pierden a lo largo del tiempo y que son los que deberíamos de reconocer y darles un reconocimiento, hasta una veneración a ellos por todos sus hechos heroicos. Bueno, entonces ahora 24 niños se fueron para que Balmis pudiera vacunar y extender la vacunación en China y en las Filipinas. Bueno, ese fue así a grandes rasgos la historia. Parte de la historia. Ahora, se hicieron centros vacunales aquí en México. Por ejemplo, en la parroquia de San Miguel, aquí de la Ciudad de México, ahí están los libros. Están los libros en los que están registrados todas las personas porque hubo hasta un cura por ahí en una parroquia que les hicieron la encomienda y se metieron muy duro a apoyar la vacunación a Balmis. Y bueno, ya Balmis después se fue, pero ya fueron los que donde se hicieron los centros vacunales. Y afortunadamente ahí en San Miguel, en la parroquia, ahí están los libros, ahí los podemos consultar, ahí podemos ver los nombres de todos los que iban a vacunarse. Wow. Yo tengo en esta idea de pensar la vacunación y que se esparció y que todavía sigue siendo de esa manera, ¿no? La vacunación se genera desde los centros hospitalarios y desde las políticas públicas que se hacen en la federación y se expanden hacia las ciudades. Lore Cárdenas nos pregunta, ¿qué medidas se pueden aplicar para conservar la efectividad de las vacunas fuera del ambiente controlado de un hospital? Como por ejemplo en las campañas de salud en medios rurales. ¿Cuál es la verdadera efectividad de estas vacunas si no se puede asegurar que se mantengan a la temperatura correcta o el manejo adecuado? Yo creo que ella se está refiriendo, se está refiriendo a la red de frío. Ok. Así le llamamos la red de frío. Es como no es en los hospitales. Es mantener. Es más bien en los centros de salud. Hay lugares específicos de las instituciones de salud donde tienen sus contenedores, donde tienen la refrigeración y hay un cuidado de la temperatura con termómetros. Así es. Y además se está vigilando
que la temperatura se conserve adecuadamente para la conservación de la vacuna. Ok. Ahora, no es de que la están viendo de vez, no. Es una monitoreado. sistematización, un control estrictísimo. Imagínense donde están millones de dosis de vacunas que no se dieran cuenta que bajó la temperatura, se echa a perder la vacuna. Claro. Y lo que único que le íbamos a estar inyectando o dando de tomar agüita, ¿no? No, es una responsabilidad Un suerito impresionante. sin respuesta. Es una responsabilidad impresionante de quien tiene a su cuidado esto, que son los médicos, epidemiólogos, los médicos sanitaristas que tienen a su cuidado esto. Y en las jurisdicciones sanitarias y en las delegaciones del ISSSTE y del Seguro Social está toda el sector salud está ahí el sector salud presente. Ahora, Doctor, entonces podríamos confiar, si llega una jornada de vacunación, digamos, a la Facultad de Medicina y traen en hieleritas, traen las vacunas, Claro. ¿puedo confiar plenamente por en esas vacunas? supuesto que sí. Porque por viene con supuesto. termómetros. Yo recuerdo Claro, las veces que claro. algún momento tuve la oportunidad de participar en una campaña de vacunación. Recuerdo que íbamos con un termómetro con hielo adentro y nos decían en un determinado momento si empieza a aumentar la temperatura, hay que moverse, desplazarse para llevar el material biológico y entonces poderle seguirlo conservando a la temperatura que tiene que estar. Es la red de frío es desde que sale la vacuna de donde están los contenedores, que salen en estas Hieleras. hieleritas, y la vacuna que queda ya no se guarda. Por eso se tiene que calcular perfectamente bien, ¿no? Ya, porque el cuidado, por eso a mis alumnos yo les digo, un cirujano salva vidas, por supuesto. Si a mí me da una apendicitis ahorita, yo voy a decir, llévame con un cirujano experto que me pueda operar y me quite el apéndice, porque se va a reventar, me va a dar una peritonitis y se me voy a morir. ¿Me salvó la vida? Sí. Sí, por supuesto. Ustedes cuando aplican vacunas, ¿salvan vidas? Muchas. No una. Miles. Miles. Sí, sí. Millones de vidas se están salvando. Así es. Entonces se deben de sentir orgullosos y satisfechos. No quiero poner en contra a los sanitaristas con los cirujanos, pero Es una salvó labor una humanitaria. vida y aquel salvó millones de vidas nada más por el hecho de haber cuidado la red de frío y haber aplicado. Porque tiene que ser responsable quien cuida la red de frío, ¿no? Para que se esté vacunando una vacuna verdaderamente útil, que proteja, que produzca anticuerpos y que proteja contra la enfermedad con la que se esté vacunando. Doctor Eduardo, ¿hay vacunas especiales para aquellos que son alérgicos a estas? O sea, porque hay gente que puede tener alguna alergia, alguna reacción a ciertas vacunas. ¿Hay alguna en especial para ellos? Hay métodos que se pueden utilizar, Okay. hay estrategias que se pueden utilizar en los casos en los que está justificado la excepción hacia algunas vacunas. En algunos casos la estrategia es digamos, sensibilizar a en el caso que sea muy necesario la aplicación de la vacuna y que la persona a la que se le van a aplicar, por alguna razón es alérgico, digamos, ese es un buen ejemplo. Entonces, en algunas estrategias lo que se hace es sensibilizar, digamos, acostumbrar poco a poco a su sistema de defensas para que no haga una reacción exagerada, que eso es una forma de reducir la definición de alergia, una reacción como exagerada hacia algún elemento del ambiente. Entonces se van sensibilizando, se van acostumbrando poco a poco y después se puede aplicar la vacuna. Es una de las estrategias que se toman con, por ejemplo, la vacuna contra influenza, que por cierto también una de las estrategias que se tienen en cuanto a la vacuna de influenza es esto que hacia donde iba la pregunta. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en algunas estaciones del metro, las estaciones de gran concentración tienen módulos de vacunación en donde durante el momento de vacunación para México se está aplicando de manera masiva y contestando igual y complementando la respuesta, pues también sí, de confiar, y además son estrategias que han dado resultado no solo aquí, sino en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, esa es la forma en que respondería. Sí, hay formas y hay estrategias, y en algunos casos, en los casos en los que realmente no se puede, porque en verdad representa un peligro para algún niño, alguna persona, hablo de personas de forma importante inmunocomprometidas, o sea, sus defensas no están funcionando bien, tienen alguna enfermedad,
hematológica de la sangre, este tipo de cosas. Bueno, entonces precisamente en estos casos es tan importante que la comunidad esté vacunada y la inmunidad de rebaño, que es un concepto epidemiológico. Nosotros somos los que tenemos que proteger a estas personas que son más vulnerables, precisamente. Claro. Y la barrera. Nuestra responsabilidad. Yo creo que un buen ejemplo es la vacuna contra... Estos están muy chavos, no creo que se acuerden. A ver, díganos, doctor. Díganos qué tan chavos nos vemos. ¿De qué época estamos hablando? La vacuna se hacía en embrión de pato. Ahí es donde se hacía, ahí es donde se cultivaba, ¿no? Entonces, muchos presentaban alergia, pero no a la vacuna propiamente dicha, pues, al virus vacunal. Sino la proteína del embrión de pato. Claro. Entonces, actualmente, pues eso ya es historia. Sí, por supuesto. Pues sí, antes se hablaba de alergias. ¿Y cuál era la solución? Porque aquí sí tenías que vacunar a fuerza. Porque pues si fue mordido por un perro con rabia, pues ahí sí no hay ninguna barrera, ahí tenía que ser individual. Entonces la estrategia era ir distanciando poco a poco se distanciaba la aplicación de las vacunas. Okay. Para irlo sensibilizando poco a poco, porque además tenemos un periodo, afortunadamente, para poder vacunar. Y me imagino que las cantidades son pequeñas. Sí, y además ahorita eso ya no se hacen eso, ahora ya son otros métodos que son muy seguros ya actualmente. Yo creo que ya las cuestiones de las alergias ya pasaron un poco a la historia, a menos los casos que acaba de decir Lalo, ¿no? Que tengo una enfermedad. Jennifer, creo que tenemos una pregunta. Sí, así es. Nos pregunta Enrique Mirafuentes, ¿qué tan segura es la vacuna del papiloma humano para las niñas? Y que ya que mucho se ha especulado que realmente no funciona e incluso que presentan dicha enfermedad. Bien, pues precisamente es muy pertinente la pregunta porque es una de las vacunas que se han ido integrando de forma más actual a la cartilla de vacunación y que además es un caso interesante la vacuna porque nos aleja o nos expande un poco la perspectiva hacia las vacunas, verlas como contra enfermedades infecciosas, porque también se empieza a expandir esto hacia no solamente enfermedades infecciosas, en este caso es hacia una forma de cáncer, que claro que está derivada de una enfermedad infectocontagiosa, pero no es la única, hay otras formas de vacunas que también se están desarrollando contra otros tipos de cáncer, de tipos agresivos de cáncer en el cerebro, y también se están utilizando estrategias de vacunación para combatir estas enfermedades. Entonces también estamos en un momento importante en cuanto a dejar de ver las vacunas solamente contra enfermedades infecciosas, sino con otro tipo de enfermedades como los cánceres. Ahora, respondiendo, poniendo esto en contexto, pues de igual manera, hay varias formas en las que han estudiado la efectividad de la vacuna contra el virus del papiloma humano y pues de los últimos estudios que he revisado fue hace cerca de un mes, en donde vieron los registros médicos de cerca de 380,000 mujeres o niñas a las cuales les aplicaron la vacuna, y en ellas pudieron notar que la reducción en cuanto a los casos de cáncer cervicouterino en formas agresivas disminuyó de tal forma que sigue siendo vigente la recomendación de aplicarse la vacuna, y no solamente eso, sino que pues reforzarla, porque a la luz de la evidencia que vamos recolectando, pues va funcionando bien. Ok, o sea, digamos que si yo, no sé, estoy contagiada con la cepa 16, que es una de las más populares del VPH, ¿aún puedo aplicarme la vacuna? Sí, a ver, la vacuna no va a producir la enfermedad porque no tiene virus atenuados. Estas vacunas, las dos que existen, la forma en que lo desarrollaron, no hay un virus que te estén inyectando o administrando. Lo que utilizan son partículas que se parecen al virus y que hacen que ¿Como el Splenda? Que responde. Sí, exacto. Solo toman porciones pequeñas del virus, las porciones a las que le hace caso el sistema inmune. Entonces eso es lo que de lo que está compuesto. Entonces este argumento de que la propia vacuna puede desarrollar la enfermedad, nada más por eso que acabo de decir, se descarta. Ahora, si una persona
tiene una infección previa con uno de los tipos de virus del papiloma, puede tener protección para otros tipos de virus del papiloma que también generan cáncer, además de que han visto que los niveles de defensa hacia ese virus para el cual ya estaba contagiada esa mujer en este caso, también la vacuna puede ayudarle a que no se desarrolle el cáncer cervicouterino, que es el desenlace final que queremos evitar. Claro. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo todavía. Ajá. Como dice, pues estamos viendo las evidencias. 380,000 personas vacunadas y se ve que disminuye. Yo creo que vamos a ir teniendo mejores respuestas y respuestas más categóricas cuando pase un poco más de tiempo. Ahorita sí yo le puedo decir con toda categoría la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la viruela, la vacuna contra la tuberculosis, la vacuna... Ahorita sí tenemos todas las evidencias. Sí, ya se tiene más pero historia. este es algo muy reciente, ¿no? Todavía, pero de las evidencias lo que sí nos están demostrando es de que sí es efectivo. Doctor, el gran mérito de esto es de que estas vacunas van contra enfermedades que ya no son infectocontagiosas. doctor, y ahorita que hablaron de la cartilla de vacunación, ¿usted nos podría hablar cómo en la actualidad se tiene esta cartilla de vacunación? Bueno, México tiene una cartilla de vacunación muy completa. Y yo quisiera señalar también que uno de los grandes éxitos de México fue la creación del Programa Nacional de Vacunación, en el que no solo en las unidades de salud se está aplicando la vacuna, sino ha sido todo un éxito las semanas nacionales de vacunación. Así sí. Y además a la cartilla aumentarle las vacunas tan elementales que teníamos antes. Actualmente tenemos la vacuna, la BCG, como ya que La de la hemos dicho, tuberculosis. hablo ahorita de los niños de 9 años de 0 a 9 años, ¿no? Okay. Tal vez ya creo que el tiempo se nos está acabando Así es. rapidísimamente. Así es. La vacuna contra la hepatitis B. Tenemos la pentavalente, que nos protege contra la difteria, la tosferina, el tétanos, la poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae. Tenemos la DPT, que nos protege contra difteria, tosferina y tétanos. Tenemos el rotavirus, contra la diarrea precisamente del rotavirus. Tenemos la neumocócica, que nos protege a los niños contra infecciones por neumococo. La de influenza, que también protege a los niños contra la influenza. Y tenemos la que conocemos por SRP, que es sarampión, rubiela y parotiditis. Esa es el esquema básico. Cuando yo era estudiante, nada más teníamos sarampión, difteria, tosferina, tétanos y BCG. Pero vea ahorita la magnitud y cómo han la ampliado, riqueza. ¿no? Por eso digo, debe ser una política pública del Claro, Estado. Y que no se puede bajar la guardia de ninguna manera. Al contrario, agregar lo que nos falta. Seguir teniendo esos escudos de protección en nuestra población. Bueno, pues queremos dar las gracias entonces al doctor Juan José Mazón por haber estado con nosotros y al doctor Eduardo López. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias por habernos nos acompañado. Quedaron pendientes los esquemas de las mujeres embarazadas. Exactamente. Pero podríamos planear un siguiente programa, definitivamente. Ya me invité sin que me... No hay ningún problema. Quiero informarles a todos que esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la secretaria general, doctora Irene Durante Montiel, la coordinadora de comunicación social, la licenciada Karen Corona Menes, la licenciada Pamela Gómez Vázquez, jefa de audiovisual, en la producción, licenciada Erika Alamilla Santos, la voz de las cápsulas, licenciada Andrea Candy, en los controles, Socorro Montes, yo que soy Jennifer Incapié, Emanuel López. Y me gustaría mencionar esta frase que se me ocurrió ahorita de lo que platicamos, que la mejor información es el tener el conocimiento y sobre todo es la mejor vacuna contra la ignorancia. Claro. Así es, definitivamente. Claro. Les vamos a dar las gracias por acompañarnos el día de hoy. El programa queda grabado en redes sociales, así que lo pueden consultar cuantas veces gusten o ir a la unidad de Medicina Familiar del posgrado de la Facultad de Medicina. Y mandarnos también sus dudas o comentarios si tienen. Con mucho gusto. Vale. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muy buena tarde.